detalles del evento se encuentra con nosotros Ana Pruneda, quien es bailaora, directora de la compañía flamenca Ana Pruneda. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, Pau. Pues de verdad es un espacio que estamos brindando a este encuentro tradicional de flamenco y que es un evento próximo a desarrollarse muy interesante. Cuéntanos el objetivo principal de este evento, ¿por qué se está desarrollando? Bueno, este es un evento, es una temporada organizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes que se va a llevar a cabo en el Teatro de la Danza y en el Teatro Jiménez Rueda durante todo el mes de febrero. De hecho, ya empezaron las funciones y bueno, mi compañía se estará presentando el día 23 y 24 de febrero en el Jiménez Rueda con el espectáculo Muelle de Sal. Algo interesante que me estabas comentando justamente hace unos momentos es la importancia que tiene, ¿no? Porque cuando hablamos de flamenco, por ahí dicen, ¿no? El flamenco huele a Sevilla, ¿no? Exactamente, sí, eso es justamente en lo que está inspirado el espectáculo en Sevilla. Yo viví en Sevilla durante 7 años estudiando y trabajando allá. También trabajé en la ciudad de Moscú y en la ciudad de Estambul y también di clases en la ciudad de Sevilla. Entonces, bueno, el flamenco nace en Andalucía y por eso es que Muelle de Sal también está inspirado en esta bella zona de España. ¿A qué público va dirigido este evento? Va dirigido a todo público, pero bueno, hacemos la recomendación a partir de 8 años, debido a que, bueno, es un espectáculo de 1 hora y siempre tiene el flamenco un lado muy intenso que para niños menores de 8 años puede ser demasiado, ¿no? Puede ser demasiado, sí. con justa razón lo dices. Compártenos el programa del evento, cómo se irá desarrollando pues tiempo tras tiempo. Pues mira, empezamos con un número que se llama El Desembarco, que es esta idea de cuando yo llegué a Sevilla, digamos, o cuando toda la gente que ama el flamenco llega a Sevilla, ¿no? Como recordando un poco cuando Sevilla fue el puerto de Indias, porque fue el primer puerto de Indias. Después hacemos unos tangos de la sal. Yo le llamo tangos de la sal porque tiene mucho salero. Es algo que es muy saleroso, muy alegre. Después tenemos un solo musical. Después tenemos una seguirilla de la tierra. La seguirilla es un baile y un cante que es muy sobrio, que está muy unido a la tierra, por eso le llamamos de la tierra. Después viene un solo de cante y cerramos con unas alegrías del mar. Las alegrías nacen en la costa, en Cádiz, y ahí es cuando Sevilla vuelve a juntarse una vez más con ese mar con el que sueña tanto, y es ahí en donde nos vamos soñando con el mar. ¿El flamenco ha ido evolucionado o evoluciona cada año? No sé, la técnica, el cómo se desarrolla, ¿o siempre es el mismo? Pues mira, el flamenco en realidad como lo conocemos surge en la segunda mitad del siglo XIX y a partir de entonces evidentemente ha tenido muchísimos cambios, sobre todo en los últimos, yo diría, 30 años, pero siempre tratamos de regresar a esa raíz, a aquello de lo que nace, que es del pueblo de Andalucía y de ese recuerdo que se tiene mucho del mar dentro de Sevilla. También nace en Jerez, en Cádiz, etcétera, ¿no? Pero basándose sobre todo en eso, en las costumbres tradicionales de Andalucía. ¿Siempre te llamó la atención pues, dedicarte a esto? Porque realmente ahorita ya eres también directora, ¿no? De esta importante compañía en donde pues también el flamenco es lo que se desarrolla, lo más importante. Para ti, ¿cómo fue el inclinarte a hacer esto que haces? Que aparte me imagino que va a ser tu pasión, supongo. Sí, exactamente. Yo empecé a bailar, bueno, me enamoré del flamenco con 7 años cuando vi a la maestra Pilar Rioja, que es una gran bailadora mexicana. Y a partir de esa edad, de los 7 años, yo decía que yo quería ser bailadora, pero yo empecé a bailar con 12 años. Y bueno, desde entonces no he dejado de bailar ni de profesionalizarme. Yo creo que es algo importante, ¿no? Que ya se pueda hacer definitivamente, ¿no? A través de estos encuentros donde la gente puede empaparse mucho más, donde se enamore, ¿no? Del flamenco, que lo disfrute, que lo vea y, bueno, aprovecharlo en todo este mes que, bueno, está dedicando a este encuentro tradicional de flamencos. Dirección y horario en que se va a desarrollar. Pues en el Teatro Jiménez Rueda, que está a un costado del Monumento a la Revolución, el día 23 y 24 de febrero,
a las 8 de la noche. La entrada cuesta 150 pesos, pero con los descuentos acostumbrados, INAPAM, etcétera. Y bueno, todo el mes de febrero están también otras compañías, todas magníficas, todo organizado por el INBA en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque y también en el Teatro Jiménez Rueda, a un costado del Monumento a la Revolución. ¿Qué otras compañías estarán participando? Compártenos. Pues, por ejemplo, esta semana está la compañía La Forja, también, bueno, no tengo muy memorizadas las fechas, pero está la compañía Arcai de Alejandro Tena, está la compañía de Jacqueline Benry, está la compañía de Leticia Cosío de Viva Flamenco, ya estuvo la compañía Tauro Flamenco, la compañía de Nuria Rubio. Bueno, de verdad hay muchísimas compañías, somos 10 compañías o más, y bueno, también va a haber unas clases magistrales que se llevarán a cabo. Que se llevarán a cabo en el Teatro de la Danza y también en la Escuela Nacional de Danza Nelly Gloria Campobello, de donde yo soy egresada. La que yo voy a dar será el próximo lunes 16 de febrero a las 6 de la tarde. Ok. ¿Es por medio de alguna inscripción en especial o cómo puede la gente participar en estas clases magistrales? Pues bueno, en el caso de la Escuela Nacional de Danza, llamando a la escuela, se hace una inscripción, pero la clase es totalmente gratuita. Excelente, pues estaremos pendientes, de verdad. Muchísimas gracias, Ana. Qué bueno que se hagan este tipo de eventos para que la gente los pueda disfrutar y que se dedique no solo a una fecha, sino muchas fechas, y esto es durante todo el mes de febrero. Muchas gracias, te esperamos muy pronto. Gracias. Y nosotros antes de irnos a un corte, pues vamos a ver lo que tiene la cápsula del Buen Ciudadano.